Mira, Maite, yo creo que cuando hay más de 50.000 personas que están muriendo por los bombardeos no hay que andar con pies de plomo. Y creo que no hay ninguna política exterior que justifique andar con pies de plomo. Y por supuesto que creo que las palabras no solo transforman y describen el mundo, pero pueden también crear realidades. Hay que decir que es un genocidio porque hay que ser capaces de forzar a que las instituciones, incluidas las que tienen que definirlo en la política judicial, actúen en consecuencia. Lamentablemente hemos visto que tampoco lo hacen. Pero aquí a mí hay algo que me parece más importante. Estoy cansada de que el presidente Pedro Sánchez y este gobierno nos vea la cara de idiotas. Porque eso es lo que están haciendo, viéndonos la cara de idiotas. Hay una cosa que tú has dicho que es muy cierta. Ayer ha dicho una cosa, pero luego siempre hace la contraria. Y yo creo que no estamos en momentos para aplaudirle nada ni pedirle avanzar un poquito más. Ayer Pedro Sánchez ha dicho una cosa que es una mentira en la sede de la soberanía popular, como es el Congreso de los Diputados. Desde el 7 de octubre del 2023 hasta ahora se han hecho hasta 40 contratos que no eran previos, que son contratos nuevos. 134 operaciones de compraventa por más de 1.000 millones de euros. Lo dice el Centre de las con información que es pública. Pública. Es decir, lo que estoy diciendo es un hecho. No hay que investigarlo, es un hecho. Pero hay más. Puerto de tránsito es España. Entre mayo y septiembre del 2024 han pasado por Algeciras 1.185 envíos de suministros militares que iban de Estados Unidos al Ministerio del Interior israelí. 1.185 envíos. Lo que ha hecho Pedro Sánchez ayer es infame. Es infame, porque ya no es solamente que esté comerciando con un Estado que luego él dice genocida. A mí sus palabras ya no me sirven de nada, porque demuestra que él está mintiendo. Lo que ha hecho es mentirle a todos los españoles y vernos la cara de tontos como si esta información no existiera. Y yo creo que hay que pedir entonces ahora algo mucho más fuerte. Es de vergüenza que sea Israel el que nos vaya a amonestar primero, en lugar de que sea España la que rompa primero relaciones diplomáticas con el Estado genocida de Israel. Pedro Sánchez no se va a atrever, por suerte, la gente sí que se está atreviendo a decirlo. Bueno, cuando reconoció el Estado de Palestina, dijo que esto iba a ser una luz de declaraciones de todos los grandes países del mundo. El gobierno reconoció un Estado de Palestina, pero al mismo tiempo está permitiendo que se asesine a la gente que debería integrar ese Estado. Insisto, es que ya ni siquiera es hipocresía, es que yo creo que ya hasta nos hemos quedado cortos, Pablo. Yo decía... Creo que la palabra es todavía mucho mayor. Lo que está haciendo este gobierno es cómplice de ese genocidio. Y lo que pasa es que luego lo disfraza de esta manera. Es verdad que puede parecer que en algunos gestos hace más que otros países, estoy de acuerdo, pero yo no me conformo con eso porque lamentablemente estamos hablando, insisto, de personas inocentes, niños, pero no solamente la gente que está muerta, los cadáveres que no están en las cifras oficiales, la gente que se ha quedado traumatizada de por vida, bombardeos a hospitales. No hay, por supuesto, impedir la entrada de las embarcaciones que pueden llevar algún tipo de apoyo humanitario. No entra agua, no entra trigo, no entra grano. En verdad estamos en un momento para discutir si a lo mejor hay que esperar que la diplomacia... No, esta diplomacia a mí no me sirve ni me vale, Maite, porque está permitiendo que esto ocurra a un pueblo en nuestras narices. Hace poco han hecho un ataque con drones a uno de los barcos de la Flotilla de la Libertad. Europa no ha dicho absolutamente nada y ha ocurrido en aguas europeas. No podemos permitirlo y tampoco lo dijo el presidente Pedro Sánchez. A lo que me refiero es, ahora estamos en un momento en el que solamente se pueden pedir máximos, porque lo que está ocurriendo es suficientemente barbárico como para decir que podemos conformarnos con un poquito o con los tiempos que existen. La realidad no existe porque las instituciones operan como operan en sus tiempos. Somos las personas las que forzamos a que los tiempos también cambien en momentos así como estos. Y creo que tenemos un deber. Por eso las palabras son importantes y exigirle a Pedro Sánchez que nos deje de mentir en este momento es tan necesario. Solo cuando son coherentes con los hechos, insisto. Solamente las palabras no sirven porque al final las palabras se tratan de mensajes propagandísticos, probablemente, para que haya gente que entienda que el gobierno de España efectivamente está contra un Estado como el de Israel, pero si no haces a la par nada por ello y incluso te ves sorprendido cuando la opinión pública se entera de que tienes un contrato millonario para distribuir a Israel, hombre, yo creo que en esto hay que ser un poquito más coherentes y un poco más cercanos. Ha habido casi 100.000 personas protestando pidiendo un embargo de armas porque lo sabían en este país. Este país sabe muy bien que este gobierno está mintiendo. El que no sabe a lo mejor es Pedro Sánchez. Lo que dijo públicamente es que se acababan de enterar y que desde luego si lo hubieran sabido lo hubieran parado. Pues mintió. No, claro, al principio del conflicto sí es cierto que hubo una polémica con otro barco que iba camino de Israel y el gobierno dijo no, esto no pasa por aquí, no van armas, etcétera, etcétera. Y eso es en lo que está diciendo Laura, que yo creo que ahí sí que tienes toda la razón, porque efectivamente el gobierno ahí se pone estupendo en lo político para tratar de hablar de genocidio, de condenar lo que hace Israel, cosa que podemos hacer absolutamente todos y estar de acuerdo, pero luego cuando tiene consecuencias económicas sobre nuestro propio país, claro, es que tú mencionabas el puerto de Gibraltar. El puerto de Gibraltar es un enclave básico, no solamente para eso, para miles de cosas. ¿Por qué pasan por ahí? Porque somos un lugar estratégico. Claro. Si generamos
enfados en determinadas instituciones o empresas, digo, no me estoy poniendo en la mente del gobierno, ¿no? Que puede afectar en lo económico a una parte, a lo mejor luego eso te afecta a otras. ¿Las sanciones a Rusia no nos afectaron económicamente? Entonces lo que digo es que a lo mejor se está haciendo una cosa por eso y luego no se hace por lo otro porque no se quiere tener las consecuencias. Económicamente? Bueno, igual las impusimos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues muy bien. No entiendo por qué en este caso de la mano de sí que Europa, nos afecta un poquito. De la mano de Europa, también ha habido, Estoy de acuerdo, pero es que a lo mejor España podría promover a que Europa se mueva. A ver, un segundito. Han quedado tocados. A ver, esto es verdad que les destrozó un poco la estrategia que estaban queriendo seguir, pero yo por eso insisto, esto que acabas de decir me parece muy importante, porque el hecho de que, por ejemplo, Álvaro pudiera haber consentido la publicación de algunos no exime que pudiera haber habido una filtración por otra vía. Digo, por aclararnos a toda la gente que nos está viendo, no es excluyente en lo absoluto, no es que o Ábalos filtró o no, es perfectamente compatible, diría. Punto número 1. Punto número 2. Como periodista, pero además como ciudadana, Maite, yo te lo juro, creo que cuando leí estos mensajes decía, no termino de verles el interés, porque tú has dicho algo que me parece importante, sí está bien hacer un retrato del poder, pero yo no creo que tú necesites hacer el retrato del poder a través de conversaciones privadas, porque no hace falta. El retrato del poder es Pedro Sánchez mintiendo ayer diciendo que no comercia con Israel. Laura, el retrato del poder es Pedro Sánchez llamando a repetir elecciones 4 veces porque no quería un gobierno de coalición. El criterio periodístico es el que decide el interés periodístico. No lo decide el poder porque le sea más molesto, más incómodo. Perdóname, es que yo creo que hay cosas que no tienen interés. O sea, literalmente yo creo que no decían nada. Luego lo otro que decías, y yo en eso estoy de acuerdo con Alejandro, yo creo que el presidente queda muy bien porque yo creo que la gente normal, común y corriente, sí, tú decías... está bien que se sepa que el presidente habla así de sus compañeros. Yo creo que la gente normal, común y corriente, lo que le ha sorprendido es que si va a hablar mal, hable así, tan contenidamente. ¿A ti te parece normal que el presidente del gobierno diga tal varón, luego vendrá a pedirme que los presupuestos generales del Estado le favorezca? ¿A ti te parece bien que haga ese tipo de comentario? A mí me parece de lo que pasó. ¿Te parece bien? Exactamente. O sea, a mí me parece que se puede hacer ese retrato del poder y se puede juzgar las acciones de Pedro Sánchez por lo que sabemos de Pedro Sánchez ya públicamente. O sea, te digo, o sea, yo lo veo claramente y creo, de hecho, que la gente lo juzga. O sea, la gente no es tonta. O sea, yo creo que la gente lo ve, lo juzga, sabe cuándo le mienten, sabe cuándo no le mienten, etcétera. Yo creo que no hace falta lo otro. Ahora, a partir de ahí, lo que decíamos de la estrategia del gobierno. Yo creo que el gobierno lleva diciendo, no sé si recordamos que hace un año ocurrieron estos maravillosos 5 días de abril, como diría mi compañero Dani Galvalici, y el presidente decidió irse a descansar, a reflexionar, que no aguantaba más, que no sé qué y tal. Le pidieron volver, por favor no te vayas, Pedro Sánchez, viva Pedro Sánchez. ¿Qué ocurre? Él volvió con un mensaje. Dijo, vamos a tener que hacer algo para acabar con la máquina del fango. No sé si lo recuerdan, ¿no? Sí, sí. Un plan para democratizar el no sé qué y el no sé cuánto. Qué importante lo que he reflexionado estos 5 días. Bueno, ha pasado un año. Y esa reflexión ni se la ve, ni se la espera. Políticas concretas en verdad. Porque si en verdad, porque el discurso hasta ayer era un poco ese, ¿no? Esta es una máquina del fango, yo qué sé. Si en verdad le hubiera molestado al gobierno, al Partido Socialista, pero al gobierno en general, que hubiera, pues, esto, lo que ellos consideran una operación mediática de cloacas, pues hubiera actuado, ¿no? Bueno, no ha actuado. Lo permiten sistemáticamente. A los periódicos que publican. O sea, perdona, no. ¿Cuál es la actuación? Es que yo no acabo de entenderlo. Pero que yo digo, y llevo muchos el Partido años en esta Socialista profesión. lleva diciendo que está muy incómodo con el lofer que le hacen, con la operación judicial, que por cierto, yo creo que sí que está siendo víctima de una operación de las derechas judiciales, mediáticas y políticas. O sea, yo no digo que los jueces están prevaricando, ¿no? Yo creo que hay jueces que prevarican sin duda. Y porque el gobierno Alba está sentenciado. No va a los tribunales a denunciarlo cada vez que lo ha hecho, como el caso del juez Peinado. Alba está condenado por eso. Creo que lo de García Castellón es evidente. Creo que lo de Marchena es evidente. Yo lo digo aquí sin ningún tapujo. ¿Quién lo decide, Laura? ¿Tú y yo? No, perdóname. Cuando estamos los jueces aquí prevarican, tú has cuando dicho, toman una decisión. los jueces están prevaricando y yo te he dicho, yo creo que sí, Maite. Y lo digo sin ningún problema. El problema está en que yo, en efecto, tampoco soy presidenta del gobierno. Con lo cual yo no puedo hacer nada. Pero Pedro Sánchez sí ha hecho algo con los jueces. ¿Sabes lo que ha hecho? Repartirse el Consejo General de Poder Judicial con el Partido Popular. Pues si en verdad no quería que hubiera esos jueces reaccionarios, a lo mejor no tenía que repartírselo con el Partido Popular. A lo mejor tendría que Carlos de la Sánchez nombrar a Pablo Iglesias porque se despertó un día y dijo, bueno, ahora sí que ya no es que no voy a dormir tranquilo si está en la vicepresidencia. La gente votó a Podemos. Votó en el 2015, en la repetición del 2016 y 2 en 2019 para que hubiera un gobierno de coalición. Y es por eso que Pedro Sánchez se ve obligado a tenerlo. Pero mira, hablando del retrato del poder, te voy a comprar un argumento aquí, Maite, porque me parece interesante. Hay una cosa que yo sí creo que es interesante de los WhatsApps, aunque creo, insisto, que no hacía falta una filtración. Insisto que esto ya lo podías confirmar con las cosas que has visto. Este mensaje en el que habla de lo mucho que le preocupa las negociaciones en materia de vivienda que estaría teniendo Ábalos con Unidas Podemos, pero con Iglesias, que era la persona que negociaba, evidentemente, porque el líder de la formación, a mí sí me revela mucho. Me revela, por ejemplo, que Pedro Sánchez estaba bastante más preocupado
por los rentistas y los especuladores que por parar desahucios. Y creo que eso, que luego dicen, no, si nosotros paramos desahucios y tal, ha quedado evidente que no, que era Podemos el que negociaba esto. Y al mismo tiempo, por comprarte nuevamente el argumento de cómo funciona el poder, no diría Pedro Sánchez, el poder, porque valdría igual con el Partido Popular, es que hay gente que tiene llegada directa con personas que están muy vinculadas al presidente o incluso con el mismo presidente y exigen ciertas cosas. Pienso en empresas energéticas, pienso en la banca, pienso en los lobbies de diferentes poderes económicos que tienen llegada para pedir, oiga, el rescate de Europa, oiga, el no sé qué, no se olvide. Pero hay mucha gente que no tiene esa capacidad de llegada, que por ejemplo, la gente que dice, oye, no puedo pagar el alquiler o me van a desahuciar, no tiene cómo llegar a la mesa del Consejo de Ministros. Qué importante es que haya algunas formaciones políticas que integren esos gobiernos y que pongan por primera vez esos intereses sobre la mesa. Y al menos en estos WhatsApps, lo que sí que ha quedado claro, pero insisto, no hacía falta filtrar nada porque era obvio, es que al menos Podemos de eso sí se encargó el gobierno. Vamos a